hacerlo a las de acá. Muy bien. Pues bueno, permíteme presentar. Bueno, ¿qué tal amigos de BW Proyecto? Recuerda que este es tu espacio para la cultura y las artes. Suscríbete, comenta y comparte para llegar a muchas más personas. Y hoy vamos a inaugurar una sección que creo que nos va a gustar mucho. Es una sección que no está como que tan regulada como nuestra versión de los jueves, que la hemos denominado Descomponiendo el Éter. Con un compañerito estuvimos ahí pensando en cómo hacerle. Y vamos a inaugurar, bueno, con una madrina que, Carolina Jiménez, muchísimas gracias. Es casi como un sueño para mí contactar contigo. Carolina es una artista de efectos visuales. Ella ha trabajado en producciones muy interesantes, de alto nivel, como es Terminator, El Hobbit, Guardianes de la Galaxia y muchas más que ya nos vaya platicando. Y pues, sin más, pues Carolina, muchísimas gracias. Pues muy contento de estar platicando contigo. Muchas gracias a ti, bueno, a vosotros por contar conmigo, que es un placer. Hola México, hermano. Yo soy española, pero estoy ahora mismo en Vancouver, así que tenemos más o menos una franja horaria más o menos parecida, no estamos tan lejos como pudiera ser. Yo creo que tenemos 2 horas de diferencia nada más, así que no está mal. Sí, son como 2 horas. Sí. Acá son exactamente las 9:05. Aquí las 7:05, así que yo acabo de terminar de trabajar, estoy trabajando desde casa y encantada de estar aquí contigo. Pues muchísimas gracias, Carolina. Platícanos, así como muy general, yo sé que haces muchas cosas y que ahorita vamos a platicar un poco de esta carrera que, aunque eres muy joven, ya han tenido como muchas experiencias. Joven, ya no tan joven, ¿eh? Pues sí, uno es joven en corazón y en espíritu. Exactamente. Pues básicamente, ¿a qué te dedicas? Y ahorita vamos a ir desmenuzando este hilo. Pues soy artista de efectos visuales digitales para cine. Es decir, formo parte del equipo que se encarga de hacer la postproducción del cine, que es todo lo que viene después del rodaje, y hacemos toda la parte digital. Es decir, eliminamos todo lo que tiene que ser eliminado digitalmente y añadimos todo lo que tiene que ser añadido digitalmente, que pueden ser desde pues, elementos puntuales, o explosiones, personajes digitales, o en algunos casos los planos enteros, que como sabéis hay ocasiones en que hay secuencias completas que son todo digital. Y bueno, eso por las siglas en inglés es los VFX, los efectos visuales, que se llama por las siglas en inglés, los efectos visuales, son los que hacen referencia a la parte digital. Y eso somos nosotros, trabajamos detrás de una computadora todos los días y eso, terminamos las películas cuando nos llega de rodaje, porque después de un rodaje suelen quedarse sin terminar, hay que terminarlas. Yo sé que hay como varios procesos, no es así de, bueno, ya tengo la cinta, la mando a un estudio de postproducción y un solo equipo hace los efectos y hace las explosiones y los rayos láser y las naves y ya todo es así, ¿no? Hay como una división muy clara de procesos, ¿cierto? Sí, el proceso completo que llamamos pipeline, que es el flujo de trabajo de los efectos visuales, es un proceso como de producción en cadena, o sea, va por pasos muy específicos y cada departamento tiene su especialidad, lógicamente, y su momento en el proceso a la hora de trabajar. Por ejemplo, los primeros departamentos que entran a trabajar suelen ser el departamento de arte, que es el que tiene que diseñarlo todo. Son los artistas que dibujan y diseñan, dibujando obviamente digitalmente, pero dibujando todo lo que tiene que ser diseñado. Luego vienen los artistas de modelado, que modelan en 3D todo aquello que ha sido diseñado. Los artistas de rigging tienen que poner un rig a todos aquellos objetos que tienen que moverse, todos objetos 3D que tienen que moverse, especialmente los personajes que tienen que ser animados. Luego viene el layout, que es mi departamento, que somos los que nos encargamos de poner las cámaras, nos encargamos de la composición de la escena, del dressing de la escena y de la narrativa visual que depende de la cámara y de todos los elementos que están delante de la cámara, porque nos encargamos de la posición de la cámara, la selección de las lentes, el movimiento de cámara y de todos los elementos que componen la escena del plano en sí, que tiene que estar siempre al servicio de la historia que estamos contando.
Después de nosotros, pues viene animación, que obviamente le imprime una animación mucho más detallada a todos los objetos que se tienen que animar, y después vienen efectos, iluminación, texturas, que añaden, pues eso, las explosiones, el fuego, el humo, le da textura a todo aquello que tiene que tener textura, añaden fuentes de luz e iluminación y sombras a todas las escenas en 3D, que son las que de ellos depende muchas veces el realismo de la escena. Y luego vienen compo, que son los compañeros que ponen todos esos renders juntos y digamos que rematan el proceso final que después va a ser la película, el producto final del trabajo de todos juntos. Así que, como ves, es un proceso muy, muy detallado, muy lineal. Bueno, lineal a la hora de explicarlo, porque muchas veces luego saltamos de unos a otros y es más una telaraña que una línea, ¿no? Pero sí, el proceso suele ser así, hay muchos departamentos diferentes que se encargan de cada uno de lo suyo y hay ocasiones en que tenemos que esperar a que el departamento anterior termine su parte para empezar nosotros, y hay siempre un departamento esperándonos a nosotros para entregar nuestra parte y poder hacer ellos la suya y así. Es como una línea de ensamble, como las de los coches, una cadena, ¿no?, de montaje, es más o menos, exacto, más o menos. Y vaya, los tiempos, conforme va avanzando la línea, cada vez van siendo más demandantes, ¿no? Claro, porque los que están al final de la cadena son los que tienen la fecha de estreno más cerca, los pobres, y son siempre los que van con prisa y los que acumulan el retraso de todos los demás, porque siempre se producen. Muy rara vez vamos por delante de la fecha de entrega, solemos ir siempre por detrás, siempre surgen algunos inconvenientes y cuando los retrasos se acumulan, pues los pobres que van al final son los que acaban teniendo que hacer pues más horas extras y teniendo más presiones para poder entregar. Pues sí. Pues bueno, Carolina, ya más o menos tenemos un contexto de a qué es lo que te dedicas. Yo quisiera hacer una breve mención. Carolina tiene un canal donde da pues esa parte como formativa, donde va esa parte de consejos, de la claqueta, que creo que fue en el de la claqueta donde te conocí, porque un servidor desde hace tiempo estoy como incursionando en la producción. Tengo un canal secundario que es de artes marciales, porque doy clases de artes marciales, y en ese canal pues había que hacer los videos, ¿no? Y cómo montar la escena de una técnica o de un golpe, de algo, que se viera como debe de ser correctamente, de forma, no científica, pero sí de forma adecuada, como es la técnica, pero que a la vez se viera llamativa, que tuviera un buen color, que tuviera una buena luz, que se vieran los movimientos con claridad, etcétera. Entonces empecé a buscar y pues papá YouTube, que lo sabe todo, pues ahí empecé a buscarle y me encontré contigo, que la verdad ha sido un encuentro afortunado. Y también había otro donde hablabas del color. Entonces, esa es una parte tuya que es muy importante, que es como la parte de la formación. Pero antes de meternos ahí, dejo a nuestro público como suspendido, dejamos esa manita arriba y vamos a ir como Carolina empezó en el Visual Effects directamente, o cómo empezaste, porque yo sé que incluso no hiciste una carrera como tal, que empezaste de otra manera. Efectivamente, yo no sabía que esto era una profesión, ni que esto era posible, ni que esto de hacer cine por ordenador fuera siquiera una opción. Yo sí que buscaba, cuando busqué qué estudiar y a qué me quería dedicar, buscaba una profesión que pudiera combinar aspectos técnicos y aspectos artísticos, porque me gustaban las dos cosas y no sabía por cuál decidirme, así que yo buscaba algo que pudiera combinar las dos cosas. Y escogí arquitectura, pero escogí arquitectura un poco por descarte, más que por vocación. Y eso es una mala manera de escoger las cosas en la vida, la verdad. Pero en ese momento me pareció la mejor de las opciones, pero efectivamente no era mi sueño alcanzar. Lo bueno es que gracias a la carrera de arquitectura descubrí los programas de 3D, los programas de realidad virtual y de los entornos virtuales, y eso me gustaba mucho más. La verdad es que reconozco que me gustaba mucho más aquello de generar naves espaciales por ordenador que estudiar arquitectura. Así que bueno, pues un poco desangelada con lo que estaba haciendo, sin saber un poco qué hacer con mi vida, pues fue cuando llegaron se estrenó la primera película del Señor de los Anillos, de la trilogía del Señor de los Anillos, La Comunidad del Anillo, y me fascinó, esa película me fascinó,
pero como me ha fascinado el cine siempre, no, para mí no era tampoco nada especial, bueno, fue muy especial para mí, pero yo no sabía cómo de especial iba a ser cuando se estrenó en el cine. Eh, Unos meses después, como sabéis, salieron las versiones extendidas del Señor de los Anillos, y los DVDs, como sabéis, pues venían casi más metraje de documentales que de películas, si os acordáis. Y ahí fue cuando me compré, obviamente, los DVDs de la versión extendida, porque la película me había fascinado, y cuando vi los documentales fue cuando comprendí cómo se hacía una película con detalle, que yo no lo había visto con tanto detalle hasta entonces. Y cuando llegamos al final, a la parte de digital, en los documentales, fue cuando vi los artistas de Nueva Zelanda, en Weta, porque como sabéis está todo hecho en Nueva Zelanda, que usando un ordenador eran capaces de generar lo que faltaba en la película, todo aquello que se hacía digitalmente, especialmente Gollum, y eso que Gollum no tiene mucha presencia en la primera de las películas, pero claro, yo no había visto algo así nunca, y sobre todo les vi manejar unos programas de ordenador que yo estaba aprendiendo a manejar también gracias a, bueno, que yo había descubierto gracias a la carrera de arquitectura y que me fascinaban. Y ese fue el momento que se me encendió la bombilla y comprendí que se podría hacer cine usando un ordenador. Y ahí fue cuando dije, pues eso es lo que yo quiero hacer. Y dejé la arquitectura y busqué una escuela en Madrid, en mi ciudad natal, donde poder estudiar animación y 3D, que solamente había dos. Ahora hay muchas más opciones, pero en aquel entonces no había grandes posibilidades. Busqué una escuela, me apunté y a estudiar. Y ahí eso sí que me gustaba. Eso sí, la diferencia de estudiar algo que te gusta, estudiar algo que no te gusta es muy grande, es muy grande. Y lo pasé muy bien, aprendí muchísimo y a partir de ahí pues a pelear, y estuve varios años trabajando en de todo menos en cine para poder ampliar pues mi experiencia, mis conocimientos y el portfolio. Claro, cuando sales de la escuela pues has empezado a aprender, pero todavía te queda muchísimo por hacer. Y hasta que conseguí, pasados unos 3 años, mi primera oportunidad en el cine, que fue una película de animación en España, Planet 51. Y esa fue mi primera experiencia en el cine. Mi segunda experiencia en el cine tardó otros 3 años en llegar, porque no es fácil. Claro, el cine es un mundo complicado de alcanzar. Y a fuerza de dar la lata y de mandar mi currículum y mi reel a cientos, literalmente, de estudios del mundo, finalmente la segunda oportunidad en el cine me llegó en Australia. Me fui a Australia a trabajar en Happy Feet 2, en los pingüinos bailarines, y lo dejé todo para irme a Australia con un contrato temporal a trabajar en Happy Feet 2, y luego a partir de ahí fue un poco más sencillo. Una vez que tienes ya un par de experiencias laborales en el cine, es un poco más fácil ir encontrando las siguientes, y lo demás ya fue un poco más fácil ir arrancando. Los comienzos son siempre más difíciles, pero sí. Ahí quisiera interrumpirte un segundo. Y de pronto, lo hemos visto aquí nosotros en México. Yo estudié la carrera de artes visuales. En España creo que le llaman Bellas Artes. La carrera esta donde te enseñan a pintar, a hacer grabado, el dibujo, shalala. Y todos salimos de la carrera diciendo, bueno, ¿y ahora qué? ¿No? Básicamente, sobre todo cuando es algo artístico, ¿verdad? Que parece que es difícil aplicar lo aprendido artísticamente a una profesión de verdad. Eso. Bueno, aparte de que te enfrentas al mundo que te dice, bueno, ¿a qué te dedicas? Ah, pues soy artista, soy pintor, ¿no? Bueno, sí, pero ¿a qué te dedicas? Es tu hobby, ¿no? Y así como de... pues eso no puede darte para pagar el alquiler, no puede ser, ¿verdad? Y eso, por ejemplo, en el medio del arte lo que hay que hacer es exponer, y cuando acabas de exponer, vuelves a exponer. Así vas conociendo gente, vas entrando a concursos, vas entrando a diferentes medios, a galerías, y te van conociendo a base de insistir, a base de estar picando piedra, de molestar. En el caso de los efectos visuales, me imagino que ha de ser muy similar esta parte de, bueno, ya tengo mis primeros efectos, que por ahí vi que tienes unos efectos de una como líquido naranja en tus primeros videos en el canal. Todos los ejercicios de clase, todas las primeras veces que te enfrentas a los ejercicios de clase de hace ya 14 años, ya no sé ni cuántos años. Sí, ya tienen un rato. Pero precisamente de esos primeros ejercicios a trabajar en el primer proyecto importante, ¿cómo fue entrar en ese proyecto? ¿Qué es lo que hay que hacer?
Pues hay que tener mucha paciencia, hay que tener mucha perseverancia, echarle muchas horas, porque como te digo, sales de la escuela y tienes una primera base teórica, pero te falta todo por hacer. Así que yo procuraba coger todos los trabajos posibles que pudieran enseñarme a hacer algo que no había hecho hasta ese momento. Es decir, desde que salí de la escuela hasta que conseguí trabajar en mi primera película ya en España, en esos años, en esos 3 años, yo trabajé pues, para compañías farmacéuticas, para compañías de teléfonos móviles, para dentistas, para arquitectos precisamente, porque no tenía cierto conocimiento al haber estudiado algo de arquitectura, para diseñar, sí, diseñadores de interiores, para tiendas de motos, o sea, es decir, el 3D tiene muchas aplicaciones, porque casi en cualquier sitio en anuncios de yogures, hice un anuncio de yogures. Es decir, puedes aplicar el 3D en muchísimos ámbitos diferentes y como obviamente el cine es el más complicado de llegar y yo sabía que yo necesitaba ciertos conocimientos y cierta experiencia, pues yo decía que sí a casi cualquier cosa, muchas de ellas sin cobrar. Tú sabes que cuando empezamos los artistas nos toca trabajar gratis muchas veces, así que muchas de esas experiencias ni siquiera las cobraba, pero a mí me servían para hacer cosas que no había hecho nunca, para ir pues, modelando, texturizando, animando y sobre todo ir haciendo contactos también, porque también es muy Claro. importante hacer una red de contactos, de saber quién trabaja en quién, dónde poder encontrar pues, esa siguiente oportunidad, ese siguiente proyecto, ese siguiente... Así que fueron 3 años antes de la primera película y los 3 años después de esa primera película de pelear mucho y hacer trabajos de todos los colores y todos los tipos para poder eso, ampliar un portfolio y tu portfolio, la reel, que es lo que nosotros en VFX, la reel no es más que un portfolio animado, es decir, en vez de una sucesión de imágenes como los artistas, lo que tenemos es un vídeo que muestra las cosas que somos capaces de hacer, lo que se tienen que mover, no por otra cosa. Y poder ir ampliando y poder ir actualizando esa reel para poderla ir mandando a más empresas y más estudios y procurando tener cada vez mejores oportunidades laborales, a ser posible cobrando algo de dinero poco a poco, para que después llegue, pues soñando que algún día llegue la oportunidad de que me encaminara al lugar donde yo quería. Bueno, aquí también voy a hacer un pequeño paréntesis. Este trabajo que es en España, que es en tu tierra, pues yo no sé si tuviste que desplazar o fue ahí en tu misma localidad, pero pasan otros 3 años y vas a Australia. Uh-huh. ¿Cómo es de fácil o de difícil dejar, no sé, familia, amigos, no sé si pareja, y en algún momento hasta la comida, porque la comida uno dice que es algo, bueno, cualquier cosa es comida, pero se extraña el sazón de la casa. Eh, Platícanos un poquito cómo fue tomar esa decisión y qué tan importante fue. En lo que yo voy por una cosita que me hace falta, te sigo escuchando a través del altavoz. Estupendo. Pues les sigo contando a nuestros espectadores y efectivamente es difícil salir de tu zona de confort y salir del entorno de tu casa y de tu familia. Yo creo que lo más complicado de salir de tu país, porque yo siempre había querido trabajar en el cine que se hacía fuera de mi país, con lo cual para mí había sido, pues lo tenía bastante claro, ¿no? Que me iba a tocar, que si tenía suerte, me iba a tocar salir del país. Y efectivamente lo más complejo es dejar atrás, más que la comida, que a mí eso tampoco me ha... Sí, obviamente echo de menos la comida de mamá, que pisa muy bien, pero lo que más echa de menos es a la familia y a los amigos. Pero no olvidemos que cuando viajas también haces nuevos amigos y hay mucha gente en esta profesión mía que está siempre en las mismas circunstancias que yo, porque son trabajos que reúnen personas de todas partes del mundo y por lo tanto pues te acabas juntando y acabas haciendo muy buenos amigos con personas que están en la misma situación que tú, lejos de casa. Y eso crea también mucha hermandad y se aprende muchísimo viajando a otros países, conociendo otras culturas, aprendiendo otros idiomas y conociendo nuevas personas y vas dejando amigos en muchos países a los que echas de menos, pero también dejas casa a la que poder visitar en muchos otros países. Así que es complicado, es difícil porque ser inmigrante nunca es fácil. Además te tienes que pelear con los sistemas de inmigración de los diferentes países, con visados de trabajo, es decir, no es fácil, no es una posición fácil, pero
si es lo que tú quieres, si es lo que te gusta, merece la pena. Porque como digo, Claro. yo creo que es una suerte tener un trabajo que te permite ver mundo mientras te están pagando por ver mundo y por viajar. Es decir, hasta cierto punto yo me sentía afortunada dentro de lo que cabe y obviamente tiene sus inconvenientes, pero merece la pena, al menos durante un tiempo. Ahora que llevo en Vancouver ya 5 años y medio, que es el sitio donde más tiempo he estado, aparte de mi España natal, es el sitio donde más tiempo he estado porque ya después de viajar a Australia me tocó viajar a Inglaterra, de ahí a Nueva Zelanda y de ahí a Canadá. Y aquí ya he dicho, ya voy a parar un poco, que también hay que parar de vez en cuando y disfrutar de las vistas. Pero tiene sus ventajas, merece la pena. Para mí merece mucho la Acabas pena. de mencionar dos cosas bien importantes, ¿no? Una, eh, como decíamos hace un momento, ¿esto da para pagar el alquiler y poco más? ¿O te puedes hacer millonario? ¿O tienes que tener una actividad como secundaria para seguir viviendo? Y la otra este viaje, seguramente encuentras gente de todo el mundo, ¿no? En alguna parte he oído que es como las Naciones Unidas, ¿no? Hay gente de todos lados y vas conociendo y vas haciendo estas amistades y entras a este mundo donde, ¿cómo es? Yo no me imagino, no sé si son un montón de cubículos donde todos están trabajando o es una cosa así como muy Google donde todos están así, cada quien en su poncho. ¿Cómo es? Pues depende un poco del estudio, pero en todas partes suele ser, pues es una oficina. Lo de los cubículos nunca lo he visto, los cubículos así separados, así como en las películas que vemos de los 80, que estaban cada uno en su ordenador, cada uno con su... Eso la verdad es que no lo he visto nunca. Así que por habitaciones, también depende de qué tipo de empresa, ¿no? Solemos estar pues separados por departamentos, los diferentes departamentos estamos pues, todos juntos, pero nunca hemos estado separados así por cubículos. Sí que son normalmente estancias más grandes, donde estamos unos junto a otros, pero son oficinas normales. Más tipo Google que cubículo, como dices tú. Pero bueno, hay un poco de todo y acaban siendo oficinas más o menos normales, en donde estamos, pues eso, 10, 12 personas, 6, 20, depende del edificio. Y no deja de ser, pues eso, edificios de oficinas con ordenadores, con unas pantallas muy grandes, eso sí, cada uno tenemos nuestro ordenador con dos pantallas muy grandes. Y para responder a tu primera pregunta, sí se puede vivir de esto. Se puede vivir de esto. Millonario no somos ninguno, ¿vale? Pero nos permite pagar el alquiler, nos permite pues ahorrar un poco, viajar, porque me procuro ir a España a visitar a la familia todos los años si me es posible, y que ahora este año no me está siendo muy posible, como sabéis, estamos un poco más restringidos todos de movimientos. A ver si terminamos ya de matar a este virus. Pero bueno, procuro eso, viajar todos los años a ver a la familia y sí que da para vivir, sin grandes lujos, pero no me puedo quejar. Creo que el más grande lujo es gozar lo que haces, ¿no? Exacto, y tener una estantería de IKEA llena de cosas frikis y poder trabajar en la ciudad. Y ir caminando al trabajo, por ejemplo, que para mí es un gran lujo. No tengo coche porque tengo la suerte de poder vivir en la ciudad y ir caminando a trabajar y eso para mí después de haber vivido en una ciudad como Madrid, donde es imposible ir caminando a ningún sitio porque es enorme, que en México tenéis ciudades más grandes todavía, así que sabéis muy bien lo que es eso, pero aquí Claro en que sí. Vancouver, por ejemplo, que es bastante más reducido, es una ciudad más compacta, pues tener la suerte de poder ir andando a trabajar, a mí eso sí que me parece un lujo. Pero salvo eso, no, ni ningún lujo ni ninguna carencia tampoco. Digamos que puede vivir uno dignamente, ¿no? Muy dignamente, exactamente. Ok. Eh, Ahora creo que ya hay en las universidades ya hay carreras y ya hay como subdivisiones y más divisiones en las que uno puede desde incursionar en lo muy técnico, tal vez en lo informático, desarrollando software y entrando como en estos temas de la composición de elementos para efectos visuales y demás, hasta especializarse mucho o en una herramienta o en un departamento. Eh, ¿Qué tan necesario, y bueno, tú eres el mejor ejemplo de que no es obligatorio hacer una carrera específica pero qué tan necesario sería tener una especialización en algún campo específico? Depende un poco de qué tipo de empresa o estudio queramos trabajar.
porque efectivamente las grandes empresas, los estudios grandes de efectos visuales, que tienen pues entre 100 y 500 trabajadores o artistas o más incluso, porque en Weta, por ejemplo, durante la época del COVID éramos casi 1000. Es decir, cuando las empresas muy grandes sí que tienen personal muy especializado. Es decir, los animadores solo animan y son especialistas en animación, y los modeladores solo modelan y son especialistas en modelado, y dentro del modelado está el modelado orgánico y el inorgánico, y dentro del modelado orgánico existen los especialistas en modelado facial, que solo modelan caras. Es decir, cuando le echamos muchas horas a una sola cosa, obviamente nuestras capacidades en ser buenos en esa sola cosa aumentan. Entonces, para trabajar en estudios muy grandes, que especializan tanto a los departamentos y al personal, entonces es importante tener una especialidad. Pero también existen estudios medianos y pequeños, porque ahora tenemos la suerte de que hay estudios de todos los tamaños, porque esta profesión y las herramientas que utilizamos ya no están al alcance solamente de la gente que tiene muchos millones, sino que también están ya al alcance de empresas medianas y pequeñas. Para trabajar en empresas pequeñas sí que es más útil ser versátil, es decir, saber más, decir un poco más de todo, porque esas empresas obviamente tienen mucho menos personal y hay veces que te toca saber hacer más de todo. El que sabe modelar también sabe iluminar un poco, y el que sabe animar también sabe texturizar un poco, y el que, claro, te toca ser más... Le decimos todólogos. Exactamente, hay que ser un poco más versátil. Entonces, el artista versátil es muy útil para ese tipo de empresas medianas y pequeñas que también trabajan en series y en cine, y también hacen, a veces tienen más local, tienen menos de Hollywood, pero existe también mucho trabajo en ese sentido, y también dan trabajo para publicidad, como digo, para series de cine, para trabajo documental. Es decir, los VFX ahora mismo están presentes no solamente en el cine de Marvel y de Star Wars, sino en muchísimos ámbitos de las comunicaciones y del entretenimiento. Con lo cual, existe hueco tanto para los especialistas muy especializados en algo concreto, que obviamente son muy buenos en una sola cosa, entonces van a ser muy útiles en empresas muy grandes, como para la gente muy versátil, que sabe un poquito de todo y que sabe moverse bien en el pipeline en más de un sentido, y van a ser muy útiles para las empresas más pequeñas y medianas que se dedican a otro tipo de trabajos que también son muy necesarios. O sea que hay hueco para todos. Ok. Y fíjate que ahorita acabas de mencionar algo bien interesante, la televisión. Pero la televisión, pues no necesariamente es ahora con las plataformas que hay, es solamente la televisión local o el servicio que hablan pagado, ¿no? Eh, y me iría muy puntualmente a una serie que rompió con muchas cosas y que fue muy llamativa, Juego de Tronos, que tenía esta calidad cinemática, esta calidad de cine, donde no sé cuánto tiempo, pero debe haber sido algo considerable, generar una temporada, y me parece que eran tiempos de televisión con trabajo de cine, ¿cierto? Exactamente. La prueba de que ahora estamos presentes en todas las plataformas y todos los formatos es que nosotros en el estudio hemos trabajado en alguna serie de televisión, incluida Juego de Tronos, la última temporada de Juego de Tronos. Porque, claro, ya las plataformas de streaming y los presupuestos que manejan algunas series de televisión, como Juego de Tronos, son muy comparables a los del cine. Los equipos son los mismos, el método de trabajo es el mismo, e incluso los tiempos de entrega son los mismos, porque como los productores de Juego de Tronos saben exactamente el trabajo que lleva, el tiempo que se va a tardar en producir el trabajo que ellos van a exigir, pues se empieza a trabajar mucho antes. Claro, no es lo mismo una sitcom de hace 10, 15 años, que las que se producían un capítulo a la semana. Claro, es imposible en una serie como Juego de Tronos. Nos ha llevado muchos meses trabajar en el proyecto completo, que nosotros hemos trabajado, si no recuerdo mal, en 4 o 5 episodios, y nos lo tomábamos como un proyecto completo, es decir, como una película. Entonces, obviamente empezábamos por el principio, por el primero de los capítulos, y hasta poderlo entregar todo, pero se trabajaba como en bloque, como si fuera una película. Es decir, llevamos varios meses trabajando en nuestra parte, porque hubo muchos estudios trabajando en Juego de Tronos, no solamente nosotros. Así que, pues nuestra parte nos llevó, pues eso, el mismo trabajo y el mismo flujo de trabajo y la misma manera de trabajar que si hubiera sido una película. Okay. Es que aquí estoy checando que nos mandan Libet Peña nos está viendo, y Sofi
Giseli, que se está oyendo con un poco de reverb. Yo creo que es como estoy oyéndote por el altavoz del ordenador, a lo mejor por eso se está, a ver, se vicia un poquito, a ver si así se vicia menos. Y entonces vas a Australia y trabajas en Happy Feet 2. Happy Feet. Termina Australia y entonces ¿tienes ya como un acceso más fácil o todavía te tardas en encontrar otra película? Es bastante más sencillo. En ese momento ya es más sencillo porque ya conoces más gente, los círculos del cine internacional ya son más comunes. Al ser un estudio grande, ya los estudios se conocen entre sí, entonces los recruiters, que son el personal encargado de contratar a artistas allí donde hacen falta, saben qué estudio está terminando un proyecto para ir a buscar gente cuando ellos necesitan para su próximo proyecto. Entonces, es decir, ahí ya fue un poco más sencillo, hasta el punto de que antes de marcharme de Australia ya había hecho una entrevista, porque los recruiters de un par de estudios, 2 o 3 estudios que sabían que estábamos a punto de terminar la película y que no teníamos más proyectos después, porque era el estudio de George Miller, por lo tanto no había más películas después, vinieron a entrevistar a quienes de nosotros estuviéramos interesados en tener un siguiente trabajo con ellos. Y yo dije que sí a las entrevistas, me entrevisté con ellos y como buscaban gente en todos los departamentos, pues tuve la suerte de que me hicieron una oferta y me pude marchar a Londres pues un par de meses después de volver de Australia. Y a Londres me fui. Sí, fíjate, pero por ahí un pajarito me dijo que no siempre ha sido fácil andar en la carrera de los VFX y que eso que nos platicaste inicialmente del Señor de los Anillos había dejado una huella profunda en ti. Pero antes de llegar a estas partes en las que finalmente viajas a un lugar muy especial, hay un llamado de una compañía que empieza como con el mismo nombre, con Dream, con sueños. ¿Y allí qué pasa? Pues lo de DreamWorks sucedió antes incluso de trabajar en Planet 51, en mi primera película. Yo pensé que DreamWorks iba a ser... bueno, es que claro, yo salí de la escuela y yo le mandaba mi currículum y mi reel a todo el mundo. Yo vamos, ni corta ni perezosa, se lo mandaba a Weta, que claro, no me hacían ni caso, a Pixar e incluso a DreamWorks también. Con la suerte de que DreamWorks se interesaron por mí y quisieron hacer una entrevista. Hice una entrevista con ellos a distancia, una entrevista de 4 horas que tuve con DreamWorks en inglés, que todavía mi inglés no era tan bueno como es el de ahora, claro, porque todavía no había salido de España, y parecían muy interesados en contratarme. Yo decía, ya está, ya lo he conseguido, me voy a DreamWorks, a Estados Unidos a trabajar. Pero no fue tan sencillo porque para trabajar en Estados Unidos, que ya sabéis cómo son de estrictos en ciertas cosas, especialmente con el tema de la inmigración y todo eso, necesitas un visado especial y para acceder a ese visado necesitas tener cierta experiencia laboral que yo todavía no tenía. Así que después de haber mandado el currículum, de que me hubieran contestado, de pasar las entrevistas, de que tuvieran interés en mí y me hicieran incluso una oferta, cuando empezamos a hacer todo el papeleo para poder optar a ese visado de trabajo, para poderme ir a Estados Unidos, resulta que no, era imposible. Así que eso fue un palo grande, eso fue un palo importante, porque cuando pensé que ya lo había conseguido, resulta que no, vuelta a empezar, vuelta a buscar la manera de poder acceder al cine internacional porque el tema del papeleo e inmigración es complejo. Para salir de un país y poder empezar a trabajar en el otro es complicado. Así que eso parecía que era un paso atrás y retrasó un poco las cosas, pero bueno, el tema es no rendirse. No me rendí, lo seguí intentando después del disgusto que me llevé y finalmente sí que se pudo remontar y despegar. Muy bien, y me imagino que como todos los sueños, porque tú ibas muy puntualmente por un sueño, pues hay descalabros, y me imagino que en su momento ha habido impotencia, llanto, pero al final, como dicen los gringos, los americanos, y salimos de las sombras, ¿no? Bueno, te tiras al piso 1 o 2 días y al día siguiente ya te espabilas, te limpias y sigues trabajando. A ver, la otra opción era rendirse y no se puede uno rendir después de haber empezado el camino. ¿Cómo te rindes?
No hay manera, no hay manera. Entonces, continúas. Y en este continuar, llegamos a Inglaterra. Ujú. Después de ¿Y Australia ahí me fui qué para pasó? Inglaterra. Pues al llegar a Inglaterra estuve unos meses por allí trabajando en Prometheus y bueno, Prometheus, como queramos pronunciarlo, y en Guerra Mundial Z, la de los zombies. Y como hacía yo siempre, que ya era mi costumbre, cuando ampliaba mi currículum porque tenía nueva experiencia laboral, pues actualizaba mi currículum, actualizaba mi reel y volvía a mandárselo a todo el mundo. Ya era mi costumbre era mandarle mi currículum y todos mis datos a todos los estudios del mundo a ver si a alguien le podía interesar, claro. Y siempre se lo mandaba a Weta. Weta era el estudio de efectos visuales de Nueva Zelanda que había trabajado en El Señor de los Anillos y que me habían inspirado a mí para dedicarme a lo que me dedico. Así que se lo mandé a todo el mundo, incluido a Weta, que Weta nunca me había hecho ningún caso, porque ni Weta ni nadie, o casi nadie, con la diferencia de que esta vez sí que contestaron. Weta contestó, me contestó al email que les mandé con todos mis datos por primera vez y mostraron interés. Me dijeron que me querían hacer una entrevista y claro, ese era mi sueño porque además de ser muy fan de Tolkien, pues efectivamente Weta y el equipo que había trabajado en El Señor de los Anillos me habían inspirado para dedicarme a lo que me dedico, así que mi sueño era trabajar con ellos. Y eso contestaron, me hicieron una entrevista, lloré mucho el día que recibí el email en el que me decían que estaban interesados en entrevistarme, esa noche no pegué ojo, lloré un montón, obviamente les dije que estaba interesada en la entrevista, me hicieron una entrevista por teléfono, me hicieron una oferta de trabajo que obviamente acepté y me fui para Nueva Zelanda, porque Claro. además con la suerte de que estaban trabajando en El Hobbit. O sea, no solamente, bueno, Wetafe trabaja en muchas películas, pero es que en este caso, casualmente, estaban trabajando en La Tierra Media, con otra obra de Tolkien, trabajando en la trilogía del Hobbit. Y para Y allá que es me fui, a Nueva Zelanda. en Nueva Zelanda, y ese es un sueño que te marcó hasta físicamente, ya hablaremos de eso. Eh, y entonces llegas a Nueva Zelanda, ves esos paisajes maravillosos, te encuentras con el equipo de las películas que te inspiraron a llevar todo este proceso, y entonces me imagino que, como dicen ustedes, fue una pasada los primeros meses. Los primeros, bueno, claro, el choque inicial, ¿no? De estar por fin en Nueva Zelanda, de trabajar con ese equipo que para mí era un sueño y la sensación de que todo te sobrecoge, que todo te supera porque es casi irreal. Y fue increíble, claro, porque además Nueva Zelanda es un lugar increíble, los kiwis son personas geniales y la experiencia pues fue única, claro. Al principio, sobre todo, el choque inicial fue maravilloso. Pero de Pero pronto estás en el punto de, bueno, ya llegué a mi meta. ujú. ¿Qué pasa ahí? Porque me imagino que, bueno, te estuviste 3 años para empezar, ¿no? Sí, porque estuvimos trabajando en las tres películas del Hobbit, claro, en la trilogía. Fueron 3 años que creo que estuve allí. Y en el segundo año, ¿cómo ya seguía siendo la misma euforia o ya era, voy a la oficina Es, todos los días? claro, es que es imposible. La euforia no se puede mantener eternamente. De hecho, ni siquiera el primer año. El, alcanzas tu sueño, llegas a tu meta, pero claro, una vez que llegas a tu meta y alcanzas tu sueño, sé que los sueños son de esas cosas que cuando los cumples se rompen. Así que, pues, lo que era un sueño por cumplir se convirtió en la monotonía del trabajo diario, de ir todos los días a la oficina a trabajar y acostumbrarte pues eso, a una rutina. Un sueño se convierte en rutina, básicamente, con lo cual ya no hay sueño que cumplir. Es así de duro. Y vivimos en una sociedad en la que se nos anima a tener un sueño y perseguirlo y luchar por ello y nunca rendirnos, pero no se nos enseña qué hacer cuando cumples el sueño y cómo superar una situación que no siempre es fácil para la cabeza. La cabeza, porque claro, yo llevaba tantos años peleando por cumplir ese sueño que cuando lo cumplí no sabía qué hacer con él. Claro, Es como en porque, Harry Potter, ¿no? Cuando agarra la pelotita esta chiquitita y se acaba el exacto, partido. Pero aquí no se exacto. acaba la vida, la vida sigue. Claro, cuando tú llegas a la cima de una montaña,
estás en la cima de la montaña, pero desde ahí arriba solo puedes ir hacia abajo, ya no hay más montaña a la que subir. Y cuando llevas mucho tiempo peleando por subir la montaña, cuando llegas arriba, pues puede ser un golpe duro el decir, ¿y ahora qué hago? Con toda esta energía y con todo este tiempo libre. Así que me costó un tiempo aprender a las malas, aprender a golpes, que lo más importante en esta vida no es la meta, sino el camino a recorrer. Claro, porque las metas son puntos finales que tienen una delimitación en el tiempo muy concreta y hay que saber vivir pasadas esas metas, hay que saber ser felices con el camino que estás recorriendo y con las cosas que tienes a tu alrededor constantemente en vez de obsesionarnos con el punto al que querer llegar. Porque cuidado con lo que deseas. Porque lo puedes conseguir. No vaya a ser que lo consigas. Y no, obviamente fue maravilloso conseguirlo, sin duda ninguna, pero me costó tener que reinventarme y tener que aprender qué hay que hacer después, una vez que has alcanzado una cima, que has alcanzado un sueño. Y por supuesto los sueños no son tan lustrosos, ni tan brillantes, ni tan maravillosos como los tenemos idealizados cuando los queremos conseguir. Porque es maravilloso trabajar en Weta y fue maravilloso trabajar para El Hobbit, pero no deja de ser gente normal, en una empresa más o menos normal, con sus cosas buenas, sus cosas malas, sus días buenos, sus días malos, mucho trabajo, hay días pues estresantes y hay trabajos monótonos, es decir, lo tienes idealizado, pero te encuentras de frente con la realidad y la realidad pues es la que es, la realidad le da igual tus sueños y te va a dar un bofetón, la realidad cuando tiene que dártela te la da, así que aprender a bofetones. Y bueno, dentro de este aprendizaje, aquí hay una cosa. Uno piensa, bueno, si trabajas en estas cosas del cine y estás rodeado de todo el ambiente maravilloso, como dirían, el sueño dorado de Hollywood, pues uno pensaría, bueno, es que seguramente conoce a Brad Pitt y seguramente conoce a Tom Cruise y seguramente conoce a todos estos actores que uno los ve en la marquesina como dioses inalcanzables. Y el crew y todo esto es muy diferente en el tema que tú estás o conviven con el set de rodaje. Normalmente no. Normalmente mi trabajo no tiene tanto glamour como parece. Sí, es verdad que trabajamos en el cine, pero no tenemos tanto glamour ni mucho menos. Nosotros no trabajamos directamente con los actores porque precisamente su trabajo comienza cuando terminan los rodajes. Por lo tanto, no estamos en contacto directo ni con los actores, ni siquiera con el director, especialmente porque, bueno, Nueva Zelanda fue una excepción, porque Peter Jackson, al vivir en Wellington y al ser su propio estudio, porque Weta es suyo y él quería hacerlo todo en Nueva Zelanda, entonces todo se rodó en Nueva Zelanda y todos los efectos visuales se hicieron en Nueva Zelanda. Y cuando estamos nosotros trabajando en la postproducción de la primera película, se estaba rodando la segunda. Y cuando trabajábamos en la segunda, se estaba rodando la tercera. Con lo cual, sí que convivimos con los rodajes en el tiempo y en el espacio, y con los actores y con el director, porque la empresa en la que trabajamos es la suya. Pero eso no es lo normal. Lo normal es que el trabajo de postproducción de una película se divide entre diferentes estudios, que puede estar cada uno en una ciudad, en un país diferente, que no tiene nada que ver con el país ni la ciudad en la que se rodó la película. Y el director ya está a otras cosas, o bueno, están obviamente dirigiendo también la postproducción de la película, pero en su casa o en su oficina, donde quiera que esté. No coincidimos ya ni con los actores ni en los rodajes en el espacio, ni siquiera con los directores geográficamente, ¿no? Pero bueno, aún así estamos en constante contacto con los supervisores de efectos visuales que nos transmiten, obviamente, porque el director sigue siendo el director de la película y nosotros estamos a las órdenes del director de la película, pero no estamos en contacto directo con él. Y, sin embargo, por ahí, no sé qué tan válido sea comentarlo. En este ir y venir de estar en el momento en el que se están rodando las 3 películas y de pronto tú tienes una idea que tiene que ver con un idioma de las tierras de Tolkien y encuentras una oportunidad maravillosa. ¿Nos quieres platicar? A ver por dónde vas. Que está escrito en élfico. Ajá, vale, sí. Efectivamente, yo quería conmemorar de manera permanente el hecho de que para mí llegar a Nueva Zelanda y haber trabajado en El Hobbit es efectivamente un sueño hecho realidad, y decidí hacer un tatuaje, que imagino que es por ahí es por donde vas,
en élfico y quería, claro, yo quería conmemorar el hecho de haberlo logrado, así que me quería hacer un tatuaje en élfico y contacté, bueno, pregunté a mis compañeros que dónde me podía hacer un tatuaje o que quién podía diseñarme el tatuaje y me dijeron, pues ¿por qué no hablas con Daniel Rief, que es nada menos que el cartógrafo y el calígrafo de Weta, que trabajó en las 6 películas, en las 3 del Señor de los Anillos y en las 3 del Hobbit. Y es el encargado de que ha hecho pues, el famoso mapa, por ejemplo, del Señor de los Anillos y del Hobbit, donde vamos siguiendo las aventuras de nuestros personajes o todos los letreros y carteles en todos los idiomas, desde los enanos hasta los hobbits, hasta los elfos. Todas esas caligrafías maravillosas y esos mapas maravillosos los ha hecho él, que es un artista increíble. Digo, bueno, pues lo voy a escribir. Le escribí preguntándole si no le importaría ayudarme a diseñar mi tatuaje. Me contestó enseguida que sí y fui a verle a su despacho de trabajo y es una persona encantadora y le encantó la idea y efectivamente me diseñó el tatuaje. Lo busqué yo un tatuador que me lo tatuara, lógicamente, pero llevo un tatuaje en élfico, por aquí escrito que tampoco es plan de enseñarlo, pero que está diseñado por el calígrafo del Señor de los Anillos y del Hobbit, de Weta. Quiere decir que literalmente dejó una huella indeleble en tu vida. Literalmente. Pues, y entonces estás en este proceso. Termina esta fase de tu vida y este proceso mental en el que el sueño se alcanza, después el sueño se vuelve una cotidianidad y luego el sueño termina. ¿Qué pasa con Carolina después de esto? Pues ya para entonces ya me había hecho ya la idea, porque ya habían pasado 3 años, pero efectivamente en Weta la empresa tuvo que crecer muchísimo, porque Weta es una empresa muy grande y muy importante, pero nunca se habían enfrentado a un proyecto tan grande como El Hobbit, que eran 3 películas hechas simultáneamente las 3 y hecho todo en Nueva Zelanda. Entonces el proyecto, digitalmente hablando, era un proyecto enorme. Así que tuvieron que ampliar personal y contratar a muchísima más gente de lo normal para poder hacer frente a las 3 películas del Hobbit, a la trilogía del Hobbit. Y cuando la trilogía del Hobbit acabó, pues el personal ya no hacía falta tantísimo personal, así que casi 1/3 de la plantilla de la empresa pues no se le renovó el contrato, porque los contratos normalmente en esta profesión van ligados al proyecto en el que estamos trabajando. Así que al terminar el proyecto se acabó el contrato, al no haber contrato no hay visado, al no haber visado no puedes quedarte en el país. Así que toca buscar, y además en Nueva Zelanda no hay más empresas que esa. Con lo cual, acabado el proyecto, toca hacer maletas y marcharse del país a buscar trabajo a otro sitio. Y de manera natural, pues he acabado en Vancouver, porque Vancouver es un lugar, es un centro bastante neurálgico en cuestiones de cine, tanto de rodaje como de efectos visuales, porque todas las empresas de efectos visuales, todos los estudios, o se han venido para acá o han abierto aquí sucursal, ya que el gobierno canadiense ofrece ventajas fiscales bastante importantes en el tema de cine, que es una de las empresas más, o sea, de las industrias que más funcionan aquí, mejor funcionan aquí. Así que muchos de mis compañeros ya estaban aquí, yo conocía a mucha gente aquí, incluso de mi primera película de Planet 51, había muchos compañeros españoles que habían trabajado en Planet 51 que ya se habían venido para acá, porque aquí hay mucho cine incluso de VFX y de animación de las dos industrias. Así que busqué trabajo aquí y, como te digo, no fue complicado porque aquí hay muchos estudios, así como en Nueva Zelanda había uno y si no tenías trabajo en Weta no había mucho más donde trabajar, pero aquí sí que pude encontrar otra oportunidad y para acá me vine y aquí me he quedado de momento. Ya hace 5 años y medio de aquello y aquí sigo. Pues maravilloso. Tenemos una pregunta del público, pero antes... yo sé que tú eres también muy fanática de la ciencia y de la astronomía. Entonces vamos a tocar ese tema con aquello de las cosas friki, pero primero vamos a hacer una pregunta que yo creo que va muy ligada, creo que siempre que hay una entrevista contigo sucede. Dice, ¿qué programas de edición 3D utilizan en la producción de películas con FX en Hollywood, modelado y diseñado y movimiento? Cristian Rojo. Cristian nos pregunta sobre los programas de... Sobre los programas. Pues hay bastantes programas que se pueden utilizar en los efectos visuales
dependiendo del departamento. Cada departamento tiene su especialidad y hay diferentes especialidades que tienen usan diferentes software, diferentes programas. En la parte de 3D, que es la parte en la que obviamente trabajo yo porque es en la parte que forma layout, que también está modelado, también está animación, son los departamentos que trabajan en entornos tridimensionales. El programa que más usamos es Maya, normalmente. En modelado también se utiliza un programa que se llama ZBrush, que es un programa de esculpido digital, y algún otro programa así más tangencial, pero el principal siempre es Maya. Aunque luego en efectos, por ejemplo, en el departamento de efectos se utiliza mucho Houdini, y en el departamento de compo se utiliza mucho Nuke. O sea que hay diferentes programas, como te digo, para diferentes departamentos, diferentes especialidades. Pero en 3D, lo que es el mundo del 3D, el más utilizado hoy en día es el Maya, que es el que trabajo yo. El 99,9% de mi trabajo lo hago en Maya. Pero bueno, por ejemplo, yo que te comentaba hace un momento, conocí tu faceta de divulgación a partir de que yo tenía que resolver ciertos problemas. Yo uso Premiere. Premiere y utilizo yo también. una pizca de After Effects porque no manejo mucho el After, pero toco algunos elementos. Para ir trasteando, para ir ensayando, estos programas ahí hay otro que se utilizan como más caseros, en un momento inicial podrían funcionar para la gente. ¿La interfaz es similar? En temas de 3D, sí, hay otros programas que son un poco más sencillos y sobre todo que son gratuitos, porque claro, Maya, 3D Studio Max y estos programas de 3D que se utilizan en grandes empresas, pues son de pago. Las versiones de estudiantes son bastante asequibles, la verdad es que se puede conseguir una versión de estudiante bastante asequible para trabajar en casa y para estudiar, sobre todo para aprender. Pero existen otro tipo de formatos de software gratuito, como puede ser el Blender. Blender es un software de 3D gratuito que se puede estudiar también online y para aprender los conceptos básicos y poder empezar a trastear con interfaces de 3D, pues puede ser muy útil. Y no es difícil pasar de un programa de 3D a otro porque los conceptos básicos son pues muy comunes a todos ellos. Así que no es difícil pasar de unos a otros, pero sí que merece la pena si se quiere trabajar en efectos visuales en general, tocar Maya y aprender Maya porque claro, más puntual, va a ser tu herramienta, exactamente, va a ser tu herramienta. Por ejemplo, yo que utilizo la suite Adobe, pues bueno, todos los programas dialogan perfectamente entre sí. Acá Nuke y Houdini, ¿cómo empalman, cómo hacen match? Pues yo como no utilizo Nuke ni Houdini demasiado, hace mucho que no los abro, pero claro, no es mi especialidad. Mi especialidad es en Maya principalmente, así que dialogan, porque efectivamente los compañeros de compo yo les paso cosas que ellos necesitan para trabajar, con lo cual estamos siempre dialogando para ver de qué manera yo exporto ciertas cosas y publico ciertas cosas que ellos después importan en sus escenas para poder trabajar en las mismas escenas. Así que sí que hay un diálogo posible, lógicamente, porque trabajamos todos juntos, pero no, claro, ni Nuke ni Houdini son mi especialidad. Ok. Vamos a tener otra pregunta técnica. Yo espero que no nos vayamos solamente a lo técnico. Giovanni Arias, es una pregunta muy puntual. Dice, Carolina, ¿sabes qué configuración tiene tu PC para realizar tu trabajo procesador, RAM, tarjeta gráfica? Gracias. Giovanni, hasta donde yo sé, tu computadora tiene más bien que conectarse con alguien más, ¿no? No trabajas directamente ahí por cosas de derechos y confidencialidad, ¿cierto? Hombre, nuestras computadoras, que son muy potentes, efectivamente, tienen muy buena tarjeta gráfica y tienen mucha RAM. No están físicamente con nosotros porque conectamos con los ordenadores físicamente mediante un firewall a los servidores generales de la empresa. Y solo puedo decir que son muy potentes, porque en general no nos permiten dar detalles concretos de la manera en la que trabajamos, ni de cómo son los ordenadores en los que trabajamos, que tampoco yo soy muy especialista en estas cosas, pero eso, por temas de confidencialidad, no podemos dar detalles de cómo son las cosas por dentro de la empresa. Así que solo puedo deciros que eso sí que es verdad, que son ordenadores tremendamente potentes, con muy buena tarjeta gráfica, mucha memoria RAM
y muchos muy buenos procesadores, pero hasta ahí puedo leer. Y bueno, yo lo que podría decir es que lo que se usa de forma casera es que las tarjetas de video tengan muchos núcleos. Eso es lo que yo sé de forma como casera. Habrá que ver ya con alguien del ramo. Y precisamente en esto, ahorita salió este tema de la confidencialidad. ¿Qué tan cerrado es trabajar en esto? ¿Te hacen firmar algo? ¿Solamente trabajas en un lugar y no te llevas ningún archivo? ¿Cómo es esto? Así en general, sin develar secretos de la industria. Es muy estricto. Nosotros tenemos que, obviamente, siempre que entres a trabajar en un estudio de cine, tienes que firmar un contrato de confidencialidad en el que no puedes desvelar nada, que no tengas permiso para hablar de ello primero, y no podemos contar nada de lo que estamos haciendo hasta que el estudio no lo ha hecho público primero, y tenemos que tener mucho cuidado con lo que los ordenadores están siempre aislados, no tenemos internet en el ordenador de trabajo para evitar despistes, más que filtraciones y malas intenciones, muchas veces es para evitar pues, errores, que muchas veces también puede suceder, y los ordenadores se bloquean si no los tocas a los pocos minutos para evitar que nadie pueda ver en lo que estamos trabajando. No podemos hacer fotos con el móvil dentro del estudio porque te haces un selfie y por error aparece detrás de ti la pantalla de alguien en la que se ve lo que se está trabajando y eso no se puede hacer. Es decir, es muy estricto, tremendamente estricto. Así que por eso muchas de las cosas no las podemos contar en lo que estamos trabajando ni cómo lo estamos haciendo, porque es muy seria la cosa, es muy seria. Sí, muchos temas. Por ejemplo, esto que lo mencionas, yo no sé qué tan cierto es. Se supone que en algún momento estaba el proyecto de Toy Story 4 y algo pasó que alguien, no sé si, como dices, un despinte, un descuido, y se borró, como que estaban editando, creo que están editando como todos se conectan a una matriz y cada quien va haciendo su parte, y alguien borró y se había perdido la película completa y alguien tenía un respaldo en no sé dónde. Este tipo eso de cosas fue en Toy Story 2, eso fue en Toy Story 2, que es, claro, hace muchos años que las cosas no se hacen como ahora se toman muchísimas precauciones y ahora es complicadísimo borrar un archivo y hay archivos de seguridad y copias en todas partes, es decir, precisamente como estas cosas han pasado en el pasado, ahora se toman muchísimas medidas de seguridad, pero en Toy Story 2, por un error que da igual de quién, se borró casi toda la película, con la suerte de que hubo una de las supervisoras, al estar de baja por maternidad, se había llevado un ordenador a casa para poder trabajar desde casa y tenía un sistema que hacía una copia de seguridad en su ordenador de manera cíclica para poder trabajar ya desde casa. Y se acordaron que ese sistema seguía utilizándose y seguía haciendo una copia periódica en el ordenador de esta supervisora, y gracias a eso pudieron rescatar una copia que había por ahí perdida de la película, pero se habría perdido meses y meses de trabajo. Y millones también, ¿no? Y millones por no tener las medidas de seguridad que aprendieron, gracias a ese golpe, aprendieron a tener. O sea que es serio. Ahora ya es muy complicado. Gracias a ese tipo de errores, ahora no es nada fácil borrar nada. Tenemos siempre archivos de seguridad y 1000 copias y no, las cosas no se borran así como así ya. Yo lo he vivido en pequeños proyectos locales. ¿Verdad? Y se pasa muy mal. Se pasa muy mal. Y ya por eso autosave automático. Exacto. Claro. El mismo Giovanni dice, claro, ¿cómo manejas el tema de la presión a la hora de los plazos que haces cuando no estás inspirada o algo triste, pero así tienes que trabajar? Creo que esa parte te dan un margen creativo para hacer las cosas, o tú tienes, el director de arte dice, esto tiene que ir así y así y así, este espacio es así, y la cámara se mueve así, y normalmente está todo muy establecido, claro, porque somos muchos artistas y cada cual hiciera lo que él cree que debe hacer o propusiera algo, no terminaríamos nunca. Así que estamos muy dirigidos siempre, primero por el director de la película y después por el supervisor de efectos visuales, después por el supervisor de efectos visuales de cada estudio, es decir, estamos muy jerarquizados. Y dependiendo del director y dependiendo del proyecto, tenemos algo más de margen de maniobra que en otros. Normalmente, cuanto más taquillera es la película, cuanto mayor es el presupuesto y cuanto más
fuertemente atado tiene el proyecto, la productora, más difícil es proponer nada, porque las cosas vienen ya muy establecidas, como es el caso de Marvel, por ejemplo. Marvel, Disney en general tiene las cosas muy claras y hay que seguir las instrucciones, y especialmente del director, lógicamente. Lo curioso es que en otros proyectos, los proyectos menores, los proyectos con menos presupuesto, que hay menos presión de taquilla y por lo tanto también hay menos dinero en juego, son proyectos más ligeros en los que hay menos presión y sí que nos dan algo más de margen creativo a la hora de poder proponer y de hacer cosas. Por eso es más divertido muchas veces trabajar en películas menores, en proyectos menores, menos taquilleros y menos, pues eso, películas un poco peores, a lo mejor, pero es más divertido porque sí que te permiten proponer cosas, o simplemente las cosas no están muy claras, muy establecidas, y te dan una orden del tipo, pues haz que este plano sea muy interesante, y no te dicen exactamente cómo, con lo cual tú dices, bueno, pues voy a proponer esto y esto y esto, y hay muchas veces que en esos casos sí que tu propuesta puede ir para adelante. Pero son casos raros y depende del proyecto y depende del director y del presupuesto y esas cosas. En este proceso, yo creo que vamos a regresar un poquito. Cuando se hace la primera reunión de, se me ocurrió hacer una película, ya tenemos un presupuesto, ya tenemos un director, ya se armó un crew. Y el primer vistazo, hay directores que dibujan y te dan su storyboard, ¿no? Pero si no, tienen que recurrir a un artista que plasme la visión del director. Desde ahí ya están alguien de tu equipo de VFX. Sí, el departamento de arte es un departamento que trabaja ya desde la preproducción, porque los artistas del departamento de arte suelen ser también los encargados de hacer los storyboards, que son el primer boceto de la película, el primer pase desde el guión hasta imágenes, que sabes que son pues, viñetas dibujadas, un storyboard, viñetas dibujadas, y ese primer pase, que lo hacen los artistas del departamento de arte, como te digo, normalmente se convierte en una animática o en un previs, que le llamamos, que es una versión animada del storyboard que permite pues, aplicar tiempos a las cámaras, aplicar duración a los planos, y eso siempre es útil y suele ser siempre ya una referencia visual para todos los demás artistas que venimos detrás. Entonces, tener un buen storyboard y tener una buena animática o un buen previs es siempre útil, y siempre comienza con los artistas que plasman visualmente por primera vez las ideas del director y el guión en sí. De hecho, creo que tienes un ejemplo de Planeta 51 en tu canal. Sí, de los viejitos los videos más viejitos, tienes por ahí un ejemplo. Que se ve cómo se pasa del storyboard a la animática, de la animática al layout y del layout a la fase final, para que se comprenda el proceso de cómo se avanza. De ir traduciendo las ideas en un resultado final. A ver, otra pregunta del departamento de layout. Rafael Fuentes. Hola, Caro, una pregunta. En tu caso, el departamento de layout trabaja en una película a la vez, armando la escena, cámaras, recibiendo el feedback y, a ver, espérame, hazme caso, cosa. Es que hace lo que quiere esta cosa. Armando la escena, cámaras, feedback, fixeando, etcétera, y después pasan a otra película o trabajan en varias a la vez. Pues hoy en día sí que trabajamos en varias a la vez, precisamente para poder evitar esa precariedad laboral que suponía que nuestros contratos laborales estuviesen unidos a un solo proyecto, y que cuando acabara el proyecto se acaba el contrato y por lo tanto se te acaba el trabajo, tienes que buscar trabajo. Pues ahora los estudios procuran estar trabajando en más de un proyecto a la vez, para que se vayan solapando y para que el equipo no tenga que ser despedido cuando se acaba el proyecto. Por lo tanto, sí que solemos estar trabajando en más de una película a la vez, y los departamentos se dividen. Por ejemplo, si el departamento de layout somos 12, pues a lo mejor hay 4 trabajando en un proyecto, 3 trabajando en este otro y 5 trabajando en este otro. Y cuando tenemos mucho trabajo, mucho volumen de trabajo en uno de ellos, podemos pasar de unos proyectos a otros los diferentes artistas para echar una mano a los diferentes equipos. Y cuando está terminando uno de los proyectos, está iniciándose el siguiente, con lo cual se van solapando, se van superponiendo la carga de trabajo para poder tener un trabajo más continuo, ¿no? Para poder tener un empleo más continuo y que no, claro, que las cosas no sean eso, terminar un proyecto, acabar contrato y quedarse sin trabajo. Así que sí, solemos ser versátiles e ir saltando de proyecto en proyecto.
porque no necesariamente tiene que ser una película de alto presupuesto, puede ser, terminas la película, un comercial, a lo mejor un proyecto más pequeño, un cortometraje y el Bueno, estudio. nosotros no trabajamos en cortometrajes ni en publicidad, suelen ser películas, pero pueden ser películas mayor o menor presupuesto, películas de Marvel, películas de Netflix, que suelen ser un poco menores, o películas en las que tenemos 5 secuencias muy grandes y otras películas, aunque sean de mayor presupuesto, pero tenemos nada más que una secuencia más pequeña, porque como te digo, se separan, el trabajo se divide por estudios, normalmente por secuencias. Entonces, hay películas en las que nos ha tocado trabajar en 6 secuencias muy grandes y con 8.000 planos cada una y luego a lo mejor una película mayor pero tenemos nada más que una secuencia más pequeña y por lo tanto el trabajo también es diferente, es diferente carga, con lo cual hay muchos factores en juego y el departamento de producción del estudio es el que se encarga de procurar que siempre haya una carga de trabajo más o menos estable para que todos tengamos cosas que hacer siempre. Ok. Una pregunta que creo que ya se respondió. Sophie Giselles, Caro, ¿tenés la posibilidad de ofrecer propuestas estéticas para ciertas cosas o siempre respondes a la demanda tal cual? Esa creo que ya quedó contestada, ¿no? Eso es. Y en este punto, quisiera irme un poquito hacia la parte de, bueno, la divulgación, como te he mencionado ya varias veces en este programa, que tienes tu propio canal donde subes algunas entrevistas, donde tienes desde trabajos antiguos hasta algunas, pues, no diría tutoriales, pero sí diría como referencias, ¿no? El color, la plaqueta y demás. La ciencia para ti, ¿qué tan importante es en el uso de la divulgación y en el desarrollo del ser humano en general? Es que yo quería ser científica de pequeña y fíjate que no pudo ser, pero me he quedado con la ciencia muy metidita en el corazón y para mí la ciencia es muy importante desde siempre. Yo fui educada desde chiquitita en la ciencia y en la astronomía y siempre me ha parecido que es el lenguaje universal y que es la manera que tiene el ser humano, la herramienta más importante para avanzar y para comprender el universo en el que vivimos y cómo funciona el mundo que nos rodea. Y no solo la ciencia en sí, sino que la divulgación científica es fundamental porque la ciencia no debería estar limitada solamente a los científicos, y la prueba soy yo, que yo no soy científica de profesión, pero creo que es muy importante que la población en general comprenda la ciencia también. No hace falta que seamos grandes expertos como lo son los científicos, pero comprender, sí que la ciencia también nos da herramientas a todos, a los científicos y a los no científicos, para comprender las cosas mucho mejor y ser escépticos a la hora de tomar decisiones y estar bien informados a la hora de, pues eso. La mejor manera de comprender el mundo es la ciencia, seas científico o no. Así que creo que la divulgación científica es fundamental y yo soy gran consumidora de divulgación científica y procuro también compartirlo en redes sociales y con quien me rodea y con quien me sigue, porque creo que es muy, muy importante. Muy bien. Y de hecho aquí quiero hacer 2 paréntesis. Uno, precisamente ya hablé del canal, que el canal es tu nombre, nada más, Carolina Jiménez, ¿cierto? Carolina Jiménez García o Oca Infografía, que es mi nombre de internet, que así tengo yo pues mi Twitter y mi Instagram y todo eso, Oca Infografía. Y tienes también un blog. Y tengo un blog también, que también se puede encontrar por Oca Infografía también, donde cuento algunas cosillas y tengo artículos y cosas así. Bien. Eso es para la gente que en algún momento quiera checar tu información, checar tus entrevistas, puede dirigirse directamente a Oca Infografía. Eso es. Muy bien. Y en esto de la ciencia, y creo que la ciencia va pues, de la mano ligada a la tecnología, pues indudablemente tendremos que tocar un tema que ha sido ya harto masticado y creo que ya estamos también hartos de esta situación del encierro y de estar aquí. Tu trabajo y el trabajo del cine en general, ¿qué ha pasado? Las salas están cerradas, no está habiendo proyecciones, se detuvieron los estrenos, se están rodando películas, hay trabajo en VFX, ¿cómo es tu trabajo? ¿Es a distancia? ¿Tienes que ir con cierta protección al trabajo? ¿Cómo es esto? Estamos trabajando desde casa, desde marzo estamos todos trabajando desde casa y así vamos a seguir de momento. Efectivamente, el cine se ha tenido un parón importante, ha habido muchos rodajes que se han detenido durante 2 y 3 meses
porque, claro, los rodajes son lugares donde se junta mucha gente y hay que tener precauciones y se detuvieron. Las salas de cine también han cerrado, como todos sabemos, con lo cual hay muchos estrenos que también de momento se han detenido. La industria está aprendiendo, está buscando maneras de continuar avanzando, porque el hecho de que no podamos ir al cine no quiere decir que no consumamos cine, porque hemos estado todos mucho tiempo y seguimos mucho tiempo encerrados en casa y lo que nos queda, con lo cual vamos a seguir consumiendo cine de diferentes maneras. Así que las plataformas de streaming son las que están ahora pues, echándonos una mano en la manera de consumir entretenimiento y cine en general. Y están reanudándose algunos rodajes ya por fin, así que estamos recuperando, a pesar de que hemos estado en pausa, como te digo, un tiempo en el que ha dado un poco de susto, la verdad, que reconocer que hemos estado un poco de susto, pero se están reanudando las cosas y seguimos trabajando desde casa, pero la verdad es que las empresas en general y mi empresa en concreto hizo muy buen trabajo en darnos a todos el equipo necesario para poder trabajar desde casa y conectarnos, como te digo, con nuestros ordenadores mediante los servidores y haciendo un poco más de esfuerzo, estamos todos en contacto, las reuniones se hacen por teléfono y por videoconferencia, pero funcionan y estamos sacando trabajo adelante. Y ya veremos cuándo podemos seguir estrenando y cuándo se abren las salas de cine. Y cuándo vamos a ser bastante valientes para meternos en una sala de cine, que además abrirán a un tercio de la capacidad, supongo, o a media capacidad y cosas por el estilo. Es decir, las cosas van a tardar en el cine a volver a la normalidad. Pero tengo la sensación... tener la confianza de entrar a una sala. Es que eso nos va a costar un poco. Pero tengo la sensación de que tanto las productoras como las plataformas y las empresas de streaming están buscando maneras de sustituir, porque nosotros no vamos a dejar de querer ver cine, aunque no tengamos todavía el valor suficiente de meternos en una sala de cine, así que buscarán maneras de seguir haciéndonos llegar el cine y que el cine no pare, que lo necesitamos. Y precisamente en esta temporada en la que tú tienes un horario de trabajo y haces tus deberes, y de pronto todos hemos tenido un punto en el que sí hay mucho que hacer, y de pronto, y ahora, y viene... ya me acabé mi lista de reproducción que ya tenía previa, ya vi todos los videos de YouTube y estoy buscando más cosas. En este momento, ¿tú estás viendo cine, estás viendo series o solamente estás trabajando? No, si no me vuelvo loca. Yo necesito consumir cine como siempre, consumir mis series y pues Netflix obviamente siempre viene muy bien y me hice de Disney Plus también para poder tener Marvel, Pixar y todo Disney, todos los clásicos y anda que no tenemos horas y horas. Yo creo que esto no nos lo acabamos así como así. Hay mucho cine, muchas series y yo soy muy, muy fan de la ciencia ficción y del cine, tanto actual como los clásicos. Me estoy viendo muchos clásicos de nuevo. Y las series... ¿Cuál sería tu clásico de todos los tiempos? ¿Tu película de las clásicas? ¿Cuál sería tu...? ¿Cómo definirías clásica? ¿En blanco y negro no, o no tan atrás? Digamos de la época del cine de oro. Es complicado, ¿eh? Es una pregunta muy complicada. Ciudadano Kane, hay que ver Ciudadano Kane, por supuesto. Es la base. Por supuesto, hay que verla cada X tiempo y estudiársela, disfrutarla y estudiársela, hay que ver Ciudadano Kane. Y Hitchcock, todo Hitchcock, y si nos venimos más para acá, pues desde Ridley Scott hasta James Cameron, pasando por supuesto, Steven Spielberg y todos los grandes que hay muchas horas ahí para disfrutar, ¿eh? Esto no se acaban con... Esto no hay pandemia que nos haga acabar con el cine, no. Vamos a acabar con el virus mucho antes que acabar con Netflix entero, ya verás. A ver, yo te pediría, escoge 3 películas, una del cine de blanco y negro, una del cine clásico y una de la última década, que tú digas, son mis predilectas, o dentro de mis predilectas. En blanco y negro, bueno, blanco y negro y clásico es lo mismo, ¿no? Ajá, sí, bueno, sí. Bueno, clásico pues podría ser la época, no sé, de Danzando bajo la lluvia, Los pájaros, toda esa época de ese cine, vale, hasta los 70s, digamos. Esa color. En blanco y negro, Ciudadano Kane, sin duda. Okay. Color. ¿De qué año es
Tiburón. Yo creo que Tiburón entra ahí. De los Estamos en 79, los 81, 70, por ahí más o 70. menos. Bueno, pues entonces me cuela. Es que Tiburón, es que Spielberg es muy bueno. Es que Tiburón es una gran película, una grandísima película. Y una de la última década, Drive. Una de las películas que más me ha gustado la última década ha sido Drive, que también la he visto montones de veces y es de esas películas que yo creo que habría que estudiar en la escuela de cine, por la cantidad de recursos narrativos y narrativa audiovisual que emplea y cómo está empleada la pausa, cómo está empleado el color, cómo está empleada la acción, cómo está empleada la inacción, la música. Es una de mis películas favoritas de la última década, sin duda, Drive. Muy bien. Y dentro del cine que tiene que ver con ciencia, digamos, desde lo más fantástico, como podría ser un Star Wars, algo que ya aterriza un poco más en lo que podría ser algo basado en ciencia real, como Interestelar, eh, ¿qué, ¿cuál sería la que te refiere más a ciencia desde tu perspectiva? Esa es fácil. Contact. Contact es una película de ciencia ficción que para mí es un pilar de la ciencia ficción porque trata la ciencia como la ciencia es. Y además está escrita por Carl Sagan, que es uno de mis divulgadores científicos predilectos. De hecho, aquí está, aquí lo tenemos. Y Contact me parece, tanto la novela como la película, trata la ciencia como el lenguaje de comunicación interestelar, ¿no? Interdimensional entre seres inteligentes y tecnológicos de una manera muy respetuosa y muy elegante. Y es una de mis películas favoritas de todos los tiempos, Contact. Es la que tiene estos sonidos de tarararara. No, esa es Encuentros en la tercera fase de Spielberg. Es que como en nuestros países tienen diferentes traducciones. Bueno, sí, Bueno, Contact o Contacto, que aquí es como ok. en el libro de Carl Sagan. Ah, ok. No, la tengo que ver, la tengo que ver. Si no la has visto, la tienes que ver y cuando la veas me cuentas qué opinas. ¿Vale? Okay. Con Jodie Foster. Jodie Foster es la protagonista. Y bueno, por ejemplo, hablando de aquí en México la pusieron como Encuentros cercanos del tercer tipo. Esa es, la que tú dices de las notas musicales. Encuentros en la tercera fase fue como se llamó en España, efectivamente. Okay. Pero es interesante cómo ahí de alguna manera sí se maneja esto de la ciencia, pero hay ciertas cosillas, como dicen ustedes, ciertas pegas que dice uno, envejecen y hay unos desfases espaciales y demás, pero yo creo que sigue siendo muy buena. Encuentros en la tercera fase es buenísima, también es una de mis favoritas, es de Spielberg, o sea que no le puedo poner ninguna pega a Mr. Spielberg. Y es una preciosidad, es una maravilla de película y también es de esas, es eso que hizo Spielberg que mostró a los extraterrestres amables, pues estábamos acostumbrados a que los extraterrestres son seres que vienen de todos los planetas y vienen a guerrear, y solamente a guerrear y hay que defenderse de ellos. Pero Spielberg hizo eso, lo hizo con E.T., lo hizo con Encuentros en la tercera fase, y gracias a él pudimos ver ese lado más amable de los extraterrestres y de las visitas de extraterrestres que vienen no solamente a buscar batallas, sino a dialogar y a intercambiar información y ese tipo de cosas. O sea que el extraterrestre amable se lo debemos a Spielberg y eso es maravilloso. En esa misma línea, ¿cuál es tu experiencia con Cocoon? Qué buena. Qué buenísima. Hace mucho que no la veo, ¿eh? Hace hermosa película. Más de una década que no la veo, pero es una película llena de corazón. O sea que sí, también mucho en esa línea. Sí, sí. Que ya la segunda parte como que no está al mismo nivel. Sigue siendo muy buena, pero no está al mismo nivel. No sé si llegué a ver la segunda parte, pero seguramente no están al mismo nivel porque la primera es muy buena, es muy buena. Y es bellísima, bellísima. La fotografía y la historia. Muy bonita. Muy interesante. De llorar, de tener los pañuelos cerca porque al final se... Exactamente. Y, por ejemplo, que tú trabajaste en Terminator, ¿cierto? La última entrega. La última, en Dark Fate. La última de Terminator, eso es.
bueno, yo no sé si tú puedas, por acuerdos, dar alguna opinión, pero hubo varios opiniones encontradas, desde quien dijo, bueno, es que la vuelve a dirigir, es Cameron, ¿cierto? James Cameron la produce, no la dirigió él, la produjo él. Pero sí, Pero estuvo involucrado en el proyecto. el Eso es. proyecto, y ya no, digamos que está Terminator, la original, la 2 y se supone que todo lo que siguió después, que evito opinar, y que No, no después, evites opinar, no, no vale, no sirve ninguna. No, sí, sí, no, efectivamente, esta última es la que vendría después de la 2. En la línea temporal de la historia de la saga viene después de la 2. Y cuenta también con Sarah Connor, lógicamente, y con Linda Hamilton y con el Linda Schwarzenegger. Hamilton y con Schwarzenegger. Eso es. Pero lo que los fans esperamos, creo que decepcionó un poco al final. ¿Tú No crees? sé. Es que yo no puedo opinar porque como yo he trabajado en ella, yo no puedo ser objetiva. Así que lo que tú me digas me lo creo. Pero claro, en las películas en las que yo he trabajado no puedo ser objetiva porque además me lo pasé muy bien. Fue un proyecto para mí muy Claro. importante porque soy muy fan de la saga. Así que no puedo ser objetiva, lo siento. Yo me fío de lo que tú me digas. No, yo digo que el trabajo es excelente, excelente en cuanto a este material que se disgrega y está el físico y líquido y como que combinan algunos conceptos. A nivel guión sí, creo que sí tiene un par de pegas, pero bueno, sigue siendo una buena película. Y Star Wars, Star Wars creo que se cuece aparte. Ahí veo un afiche de Han Solo por ahí atrás. Eh, Creo que marca un antes y un después, no solamente en la fantasía y en la ficción, sino también se funda ILM. ILM, efectivamente, es el estudio de efectos visuales de George Lucas y por lo tanto es algo parecido a lo que pasaba en Weta con Peter Jackson y con El Señor de los Anillos, que todo lo que hace Star Wars lo tiene que hacer ILM, obviamente. Entonces, en ese sentido, no me ha tocado trabajar en Star Wars, que ya hubiera querido yo, pero no ha podido ser porque para trabajar en Star Wars hay que trabajar en ILM y yo no he trabajado en ILM, así que no me ha tocado trabajar en Star Wars, casi todo, no todo, todísimo, pero casi todo lo hacen ellos. Así que quizá en el futuro consiga trabajar en Star Wars, que es otra de mis sagas favoritas y predilectas. Sería también maravilloso, aunque bueno, quién sabe, ya sería la 12ª película por ahí. Ya pierdo la cuenta. Ya son muchas, y aparte están las series y demás. Y ahí surge algo que son los efectos prácticos, los efectos físicos, y están los efectos visuales. Aquí, desde tu experiencia en general, ¿qué es mejor para la industria o para una buena película? ¿Un efecto práctico o un efecto visual o una combinación de ambos? Siempre la combinación de ambos, porque siempre va a haber cosas que de manera práctica van a quedar mucho mejor y van a ser más fáciles para el actor interactuar con ellas, y va a haber cosas imposibles de hacer de manera práctica, obviamente por temas visuales, por temas de seguridad, es mucho mejor, y por presupuesto en muchas ocasiones es mejor hacerlo de manera digital. Hacer que uno de los dos mundos domine un proyecto, yo creo que es incorrecto. Yo creo que la mejor manera de que una película quede artísticamente equilibrada es que cada departamento, cada posible acción, cada posible parte de los efectos que se tengan que hacer se haga de la manera más adecuada pues al efecto que vaya a tocar. Así que yo creo que para cualquier proyecto se va a beneficiar si hacemos convivir todas las artes que desde la más tradicional hasta la más digital y la más moderna han formado parte y forman parte ahora de la caja de herramientas de un cineasta. Y, por ejemplo, traer a la vida actores que ya no están con nosotros. Por ejemplo. Que bueno, ahí hay un debate, no sé. Se dice que, por un lado, lo valioso de estas actuaciones es el hecho de que ya no están. Pero tú que trabajas en la industria de lo digital, ¿qué podrías opinar de esto? De que a lo mejor una princesa Leia o no sé,
cualquier otro personaje que resucitarlo. Tron, por ejemplo, la 2. Pues esa es una tecnología que queremos todos dominar, lógicamente, porque la, el realismo con el que podemos traer a la vida personajes digitales, especialmente si son humanos, pues es algo que queremos todos dominar y que en ello estamos. Pero claro, en las sagas en las que traemos a la vida, o bien rejuvenecemos actores que ya tienen una edad, o traemos a la vida actores desaparecidos, pues en el caso de Leia, que fue obviamente un cameo muy puntual, a todos nos emocionó muchísimo volver a verla. Claro. A pesar de que era obviamente digital y que no estaba totalmente conseguido, pero bueno. Pero sí, eso a todos nos llegó al corazón. Que bueno, una Carrie Fisher que todavía, creo que en ese momento todavía no fallecía, ¿cierto? Yo creo que todavía no. No, ¿O sí? eso, O pasado el estreno, sí. Ahora me pillas con las pasado el fechas. estreno de la segunda película de esa trilogía, me parece. Pero aún así, el ver a uno de tus personajes favoritos con un aspecto parecido al que tenía cuando era tu personaje favorito de siempre, pues es muy... A todo el mundo nos llega, claro. No, pues es que estás en la sala, se abre la puerta y sale la princesa y la ovación en toda la sala. Eso es algo que le llega, mira, hasta se me enchina el cuerito. Sí. Tenemos varias preguntas, algunas son un poco técnicas, otras son un poco no tan técnicas. Bueno, esto me imagino que es, no sé, Giovanni dice, ¿qué velocidad de internet tienes en tu casa para poder trabajar de forma fluida? No sé si eso lo puedas comentar. Pues es que no lo sé muy bien, pero sí, efectivamente necesitamos tener cierta velocidad importante para poder, pues tanto recibir la información como para poder publicar la información pero vamos, yo creo que ninguno de mis compañeros hemos tenido que cambiar en exceso o contratar más velocidad de Internet porque con la velocidad, hoy en día Internet es más o menos rápido en todas partes y es más que suficiente. Ok. Luego dice Guillermo Alarcón, hola Caro, felicitaciones por la plática. ¿Qué opinas del estudio que realizó los efectos de IT? Creo que fue un español. Los efectos especiales de IT. Pues no lo sé. Fue un solo estudio, probablemente fue más de un estudio, así que no sé muy bien a cuál se refiere, pero no lo sé. Además no la he visto, que a mí las películas de terror no te creas que me hacen mucha gracia. Así que no la he visto, no sé muy bien a cuál se refiere, lo siento. No, bueno, yo tampoco sé qué estudio Ahora lo mismo hizo. no lo sé. Y de hecho Claro. ni siquiera he visto estas dos. Luego dice Enol Coca. Hola Carolina, quería preguntar si ves viable el tema de ser una autodidacta para comenzar en el mundillo del VFX o por contrapunto si es mejor empezar en una escuela como trazos o cine. Un saludo. Enol. Pues ser autodidacta no es imposible, pero tiene también sus carencias. Es decir, contar con un profesor, con un maestro que te enseña y que te va a conocer y comprende dónde quieres llegar y va a ver el camino que necesitas recorrer mejor que tú porque tiene cierta experiencia y va a ver qué carencias tienes y cuáles son tus puntos fuertes y tus puntos débiles y te va a empujar en la dirección adecuada. Y te va a retar de maneras en las que tú solo trabajando por tu cuenta no vas a ser capaz. Es decir, tener un maestro, un buen profesor es siempre muy útil. Entonces, ser autodidacta y formarte por tu cuenta en casa no es imposible, pero hay que hacer un esfuerzo extra porque también acudir a clase también tiene la ventaja de que tienes tus compañeros. Los compañeros nos retamos entre nosotros, nos resolvemos dudas entre nosotros, hacemos proyectos en conjunto y trabajar en equipo siempre te hace aprender muchísimo más. Entonces, ir a una escuela y tener un profesor y tener compañeros de clase te va a aportar una riqueza educativa que trabajando solo en tu cuenta, por tu cuenta en tu casa, no, pues eso va a ser una carencia más difícil de rellenar. Pero no es imposible. No es imposible. Así que, pues, si decides formarte por tu cuenta por completo, pues hay que hacer el esfuerzo, pues, de buscar mentores que vean tu trabajo y señalen en qué puntos más flojos debes mejorar, o acudir a foros para poder compartir lo que estás haciendo con otras personas que te puedan dar también un feedback necesario para poder tú mejorar, hacer trabajos en equipo, aunque sea de manera remota, para poder también tener el feedback del trabajo. Esas ventajas que te aporta el trabajo en equipo. Es decir, hay que hacer un esfuerzo extra para obtener
de la educación autodidacta, todo lo que te ofrece el poder ir a una escuela y tener compañeros, tener un maestro. Sí. Muy bien, y otra pregunta, Guillermo Alarcón, otra pregunta, ¿cómo es hablar con un director o un jefe de diseño o tu jefe directo? Que ya hemos hablado que tu jefe máximo pues es el director, ¿no? De la película. Exacto, y yo nunca hablo directamente con él, claro, a mí me llegan sus indicaciones a través de la jerarquía de todos los artistas que somos muchos, y obviamente el director no puede hablar con todos, así que nosotros está muy jerarquizado el trabajo y siempre me llegan las instrucciones del director, pero de manera indirecta. Y esto me lleva a una pregunta que es, me imagino que tú empiezas como un soldado que está ahí al nivel de la línea y está en la batalla, y hay diferentes niveles de organización. En este punto, tú ya tienes un equipo que trabaja contigo. Uh-huh. ¿Cómo es el desarrollo profesional dentro de la industria? Pues obviamente entras como junior, que es como se suele llamar al puesto pues más bajo, que suelen ser los estudiantes que salen de la escuela y entran como juniors, y te toca hacer pues aprender, te toca entrar a aprender. Bueno, nos ha tocado a todos aprender, y de ahí pasamos a ser un artist normal, un mid-level, el nivel medio de artista. De ahí se llega a ser senior. Senior es cuando ya tienes más experiencia y te tocan pues, los trabajos más complicados y tienes que explicarle cosas también a los juniors. De ahí pasamos a ser lead. Los leads son los jefes de equipo, que es donde soy yo ahora, y ya te toca pues ser lead de un proyecto. Entonces eres dentro de tu departamento, pues te toca ser lead de un proyecto concreto y tienes que comprender muy bien el proyecto y tienes que repartir el trabajo entre los diferentes artistas, tienes que saber cuál es el punto fuerte y cuál es el punto débil de cada uno, pues para poder ir ajustando los tiempos, que todo el mundo tenga trabajo, que nadie tenga demasiado trabajo, que nadie tenga demasiado poco trabajo. Y el lead reporta al supervisor del departamento si lo hay, y si no, pues al supervisor de efectos visuales, y las instrucciones del departamento de efectos visuales pasan al lead, que tiene que después repartirlas a los artistas también. Por encima del supervisor de efectos visuales del estudio, porque como te digo, hay muchos diferentes estudios trabajando en una misma película. Cada estudio tiene su supervisor de efectos visuales, que a su vez reportan al supervisor de efectos visuales de la película, que es el que está trabajando codo con codo con el director. Con lo cual, como ves, claro, al ser tantos, hay que jerarquizar la información y la manera de trasladar las instrucciones de unos a otros para que esto tenga un poco de orden. Ok. En esta jerarquía de procesos, digamos que sí hay un crecimiento dentro de un estudio cuando ya tienes como cierta experiencia. Uh-huh. Eso es. Muy bien, como todos los trabajos, yo creo que cuanto más experiencia tienes, más responsabilidad te pueden ir dando y más vas creciendo, claro. Muy bien. Y ahorita que estamos en esta pausa o en desaceleración de la industria, ¿cuál sería un proyecto importante para ti en este momento? Pues no lo sé. Yo creo que me gusta mucho enseñar, entonces me gusta mucho explicar las cosas que hacemos y cómo funcionan las cosas que hacemos y cómo funcionan las cosas que amo, entre ellas el cine. Así que quiero seguir con el proyecto de divulgación, ya sea en el canal de YouTube o en los artículos de mi blog, y me gustaría, bueno, tengo entre manos el escribir un libro, así que a ver si podemos darle un empujoncito al libro, que llevo ya unas semanas dándole vueltas y hablando con la editorial, y ojalá sea realidad un día tener el libro seguro terminado. Que tiene muchos adeptos. Yo lo compraría. Y dentro de esto, en tu experiencia, que sabemos que es un camino que yo lo digo desde las artes marciales, que lo importante no es llegar a cierto grado, sino todo el proceso. Eso es. ¿Cuál ha sido la experiencia más agradable y la menos agradable que se pueda compartir? Ay, no lo sé, eso no lo tengo preparada. De manera concreta no estoy segura. De manera generalizada sí que te puedo decir que lo más agradable siempre es el conocer gente nueva y la apertura de mente que te permite, que te aporta el viajar por el mundo, conocer diferentes culturas, aprender otros idiomas y ver cómo se hacen las cosas de manera diferente. Y eso es una riqueza personal muy grande que me ha aportado a mí esta profesión de ir viajando por el mundo, ir
trabajando en el cine. Y como te digo, la parte más negativa seguramente sea pues estar lejos de la familia, estar lejos de casa y tener que, en cierto modo, empezar de nuevo cada vez que cambias de país, cada vez que cambias de entorno, tienes que empezar de cero, vuelta a instalarte, vuelta a buscar tu hueco, vuelta a tener que buscar cómo sentirte en casa, lejos de casa, esa parte, y en los papeleos de inmigración, el pelearte con los gobiernos y aprender a ser inmigrante allí donde te toca ir, pues es a lo mejor la parte menos bonita, pero que también es necesaria. Pues sí. Una recomendación que dijeras como fundamental para aquel que quiera seguir un camino y el que sea su camino. En general, para todo, yo creo que es muy importante darnos cuenta de que no estamos solos, de que yo no he llegado donde estoy yo sola, que a mí me ha ayudado gente que ha creído en mí, que he encontrado gente durante mi camino que respondía a mis preguntas cuando yo tenía preguntas, porque cuando estamos comenzando tenemos 1000 preguntas y las sigo teniendo y sigo teniendo gente que sabe más que yo, que responde las preguntas que tengo. Así que mi consejo es, pide ayuda a quienes saben más que tú y a quienes van por delante de ti, que siempre vas a encontrar buena gente que va a querer responder tus preguntas y que te va a querer ayudar, y ayuda a quienes vienen por detrás, siempre, porque siempre va a haber alguien que sepa menos que tú y que haya empezado 2 días más después que tú, y que va a hacerte preguntas y que va a necesitar ayuda y tú vas a poder echarle una mano. Así que esto no es una maratón, esto no es una pelea ni una guerra, aquí no hay competencia, somos todos una familia y ayudándonos unos a otros pues llegamos más lejos. Así que siempre pedir ayuda a los que van delante y ayudar siempre a los que vienen por detrás. Es la mejor manera de avanzar. Muy bien. Y en cuanto a una oportunidad, es una oportunidad que te puede cambiar la vida, y qué tan difícil o cómo podemos tener una opción para decidir en esos momentos cruciales en los que tienes que salir de tu país, en los que viene una cosa donde además es otro idioma. ¿Cómo tomar una decisión así? Pues con valor, arrojo y un poquito de locura, porque da mucho miedo. Que yo lo haya hecho no quiere decir que no me diera miedo, da mucho miedo. Y se cometen errores, yo he cometido muchos errores por el camino. Ahora es fácil mirar para atrás y decir pensar que lo hice todo bien porque he llegado más o menos a un sitio donde yo quería estar. Pero se pasa mucho miedo, se cometen errores y te tropiezas y te tienes que levantar y aprender de las cosas que has hecho mal. Y claro, mires para atrás y los errores no parecen tan llamativos como los aciertos, pero los hay. Y el miedo existe, el miedo se pasa mucho, mucho miedo, pero aún así merece la pena, porque el valiente no es el que hace las cosas sin miedo, sino el que hace las cosas a pesar del miedo, ese es el valiente. Y nada, mientras merezca la pena, adelante. Y si el sueño deja de merecer la pena, deja de hacernos felices o simplemente pues no es lo que pensábamos que era, no pasa nada, se tira ese sueño y se coge otro, que aquí nadie se casa con nadie y lo más importante es ser feliz. Muy por encima de cualquier otro sueño hay que ser feliz, así que si hay que rehacer sueños, descartar sueños y reinventar sueños, se hace, porque lo importante es seguir avanzando y que te guste lo que estás haciendo y ser feliz. Muy bien, Carolina, pues ya llevamos casi 2 horas de programa. Entonces, ha sido una plática muy rica, muy amena. Desde México te mando un gran abrazo. Gracias por haber aceptado esta invitación. De todas formas, tenemos ya una cita para nuestro programa que es a través de La Que Te Gusta TV, que no lo vayan a dejar de ver. Va a entrar dentro de un par de meses, pero bueno, vamos a tener esta entrevista con Caro. Y esto ha sido el tráiler, esto ha sido el aperitivo. El tráiler. Bueno, antes de irnos, el tráiler, ese es un tema que todavía se me estaba quedando en el tintero. El tráiler es una chicharra de terror para los que están produciendo, ¿o cómo lo ven? Porque es la película antes de la película. Claro, nosotros conocemos con antelación cuándo va a ser la fecha de estreno del tráiler, lógicamente, y siempre damos prioridad a los planos que son de tráiler, porque hay que entregar el tráiler, es una de nuestras primeras fechas de entrega, son las fechas del tráiler, que hoy en día hay veces que hay 2 tráilers y hay veces que hay hasta 3 tráilers.
Así que cuando tenemos planos de trailers, esos son los que van primero, y suelen ser nuestros primeros puntos de fuentes de estrés, son las entregas de los trailers. Y sí, hay que trabajar en esos planos los primeros, porque tienen que salir los primeros, claro. Y que incluso en ocasiones hay planos que no se utilizan ya en la entrega final. O que cambian mucho, efectivamente. Hoy en día ya sabemos que no hay más que entrar en YouTube y ver las comparaciones de los trailers y cosas así, que hay expertos en hacer este tipo de cosas, y sí, las cosas pueden cambiar. Del tráiler a la película pueden cambiar todavía. A mí me viene ahorita Sonic, la primer tráiler que lo vapulearon y dijeron muchas cosas, y que se renderizó. Y cambió todo. Claro, que se cambió el diseño entero del personaje. Y bueno, yo y no menos mal. Y menos mal. Sí, no, sí, de hecho, menos mal. Pero ¿cómo hubiera sido, o más bien, ¿qué representa tú que estás en el medio, volver a ser un personaje en todos los planos? Es mucho trabajo, es muchísimo trabajo, porque hay que volver atrás. Como te digo, esto es una cadena de montaje y hay que volver al comienzo de la cadena de montaje para volver a empezar, en muchos casos. Y forma parte del trabajo de la productora decidir si merece la pena o no, si se hace o no, o cómo se hace. Y en ese caso se hizo, y menos mal, pero sí, es mucho trabajo. Sí, y definitivamente. Creo que tenemos una última pregunta. Dice, ay, Hernández, un abrazo gigante desde Colombia, excelente, Carolina, disfrute mucho este espacio. Bueno, pues, ya, otro saludo desde Colombia, gracias por estarnos visualizando. Y pues, creo que ahora sí, ya agoté el tema, no sé si tú quieras comentarnos algo más. A nosotros los latinos, que nos encanta el cine, que amamos esto, que intentamos hacer nuestras propias producciones, no sé, un comentario que nos puedas dar. Que no dejéis de hacer cine, que no dejéis de ir al cine, consumir cine, que el cine es un vehículo maravilloso para transmitir ideas y sentimientos y sensaciones, y hacernos pensar y hacernos sentir, tanto cuando vamos a verlo como cuando lo creamos. Así que si sois creadores de cine, seguid creando cine, y si sois simplemente consumidores de cine, formáis parte también de esta industria maravillosa llena de sueños. Así que seguid yendo al cine y nos vemos en el cine. Que mientras haya cine, como decía un compañero mío al que quiero mucho, mientras haya cine hay esperanza. Así que viva el cine. Muy buena frase. Bueno, pues no me queda más que despedir este directo. Por favor, tus redes sociales para quienes les interese, ¿cómo te encuentran? Oca Infografía, como Oca Infografía podéis encontrarme en Twitter y en Instagram, y Carolina Jiménez García o Carolina Jiménez para Facebook, para el blog y para el canal de YouTube. Y si queréis, luego en el comentario, como estamos ahora en el live de Facebook, en los comentarios dejo pequeño enlace y así nos vemos todos por ahí. Ok, sí, de hecho, este video tú lo vas a tener después. Ahorita vamos a cortar el directo y platicamos un segundito. Pues muchísimas gracias, de verdad, muchas gracias. Para mí es como encontrarme con uno de mis superestrellas. Yo que tengo unos pininos ahí de cosas muy, muy, muy pequeñitas, pero que a la vez es un ejemplo de seguir estas vocaciones, estas pasiones de vivir el arte, de vivir como este sueño que diría Asimov, que la definición del ser humano es ¿y por qué no? Asimov, que está aquí. El maestro Isaac Asimov. Pues sí, pues claro, muchas gracias. Yo creo que vamos a cortar el directo aquí, no te me vayas. Perfecto. Vamos a ultimar detalles. Y a nuestros amables amigos que nos estuvieron siguiendo en esta maratónica transmisión de casi 2 horas, muchísimas gracias que nos estuvieron acompañando. De todas formas, este video va a estar en BW Projector como el Face Live, y va a estar en el YouTube de BW Projector, por si te interesa. Estamos haciendo todas las redes sociales como BW Projector. Aquí tenemos este nuevo espacio que, bueno, inauguramos con una madrina maravillosa que es Carolina, y vamos a empezar a transmitir estos directos todos los martes a las 8 de la noche, horario de México, 6 de la tarde, horario de Vancouver, y horario de España me parece que son 6 o 7 horas de diferencia. Ay, que me pillas de madrugada, les pillo durmiendo, así que da igual. Pero bueno, lo ven el miércoles por la mañana. Exactamente. Pues bueno, muchísimas gracias a todos nuestros amigos de Live. Esto ha sido BW Projector. Mi nombre es Rodrigo Pérez. Hasta la próxima.